Bienvenidos a un nuevo programa de Divergentes. Tenemos el gusto de presentar a Hugo Napoli, docente, conductor y presentador de Entropía Binaria, un proyecto en el que nos enseña cómo utilizar las herramientas del sistema, la tecnología a nuestro favor, cómo utilizarla adecuadamente. Con él vamos a aprender muchísimo. Lleva varias décadas educando a muchas personas. Ha formado parte de Divergentes desde hace más de 2 o 3 años. Ahora tiene su propio espacio, Entropía Binaria. Y hoy vamos al primer capítulo en donde va a enseñarnos cómo utilizar la IA, la inteligencia artificial que está cada vez más en nuestras vidas cotidianas. En todo lo que estamos haciendo, estamos tratando de investigar y conocer cómo usar esta herramienta. Vamos a conocer muchos términos nuevos para muchos de nosotros, como por ejemplo, ¿qué son los tokens? Vamos a empezar explicando qué es un LLM, pero antes de empezar quiero pedirte algo. Quiero pedirte que dejes a un lado lo que escuchaste sobre inteligencia artificial, lo que dijo el periodista de televisión, lo que posteó el influencer de tecnología, lo que te explicó tu cuñado en el asado, lo que leyó tu jefe en un artículo de Forbes, lo que en LinkedIn es moneda corriente. Déjalo aparte porque la mayoría de lo que circula sobre este tema es una mezcla de ignorancia genuina, descaro a niveles que no tienen parangón, exageración interesada y en algunos casos mentira lisa y llana. Vamos a empezar desde cero con total honestidad intelectual. Como siempre, voy a explicarte cómo funciona un LLM sin usar jerga técnica atada con alambre ni dicha a toda jeta. Cada vez que aparezca un concepto nuevo intentaré ejemplificarlo con algo de la vida cotidiana, así como hago con mis clases día a día. Y como ya vas viendo, hablaremos por momentos con la crudeza que produce el impacto de un secreto a voces, de una verdad muy incómoda, pero siempre con la idea en mente de que aprendas, no de intentar adoctrinarte. Me voy a exponer y te voy a exponer también a vos en el proceso. Prepárate, que este es uno de los trabajos de investigación que más me costó realizar. Algo de lo que no me quiero olvidar, cuando yo diga inteligencia artificial, IA, modelo de lenguaje o LLM, estaré hablando de lo mismo, ¿tá? Vamos a empezar. Lo que comúnmente llamamos IA es en realidad un modelo de lenguaje de gran escala, de allí LLM, Large Language Model. Es un programa de computadora, eso es todo lo que es en su definición más básica. Un programa. No es un ser vivo, no es una mente atrapada en una máquina, no es Terminator esperando el momento de revelarse. No piensa, no siente, ni siquiera sabe. Es un programa, una gran cantidad de código máquina dispuesta en un lugar físico. Ahora bien, es un programa diferente a todos los programas que existieron antes. Y esa diferencia es tan profunda que explica en parte toda la confusión que existe alrededor del tema, aunque no justifique las barrabasadas vertidas hasta el hartazgo como verdades absolutas por gente que cree saber en LinkedIn, sala de profesores, empresas y lo peor, en salones de clase repletos de estudiantes confiando en un profesor que debería estar preparado antes de hablar de cualquier tema que su clase pueda incluir. Cuando algo nuevo aparece en el mundo y no sabemos explicarlo con precisión, lo describimos con las ideas y fraseos que comúnmente utilizamos, aunque no encajen, y eso genera malentendidos enormes. ¿Qué hace diferente a un LLM de cualquier otro programa? Todos los programas que conoces hasta ahora, sin excepción, fueron escritos por humanos que definieron reglas explícitas, no por máquinas. Si pasa esto, hacer aquello. Si el usuario escribe tal cosa, responder con tal otra. O elegir de una lista de posibles respuestas, una al azar, y mandarla a pantalla. Si X es mayor que Y, o menor, o mayor o igual, o diferente, ejecuta esta función o este código. Todo estaba escrito, todo estaba previsto, precalculado, y lo que no salía mal y se emparchaba. Todo era una cadena de decisiones tomadas por un programador o varios antes de que el programa corriera por primera vez delante de un usuario, es decir, en producción. Pero un LLM no funciona así. Nadie escribió todas las reglas posibles acerca de cómo responder a cada pregunta, de cómo reaccionar a cada gesto del usuario. El modelo fue expuesto a cantidades obscenas de texto humano. Y digo obscenas porque lo que se le hizo ver y escuchar a las IAs fue en muchos casos material prohibido para nosotros e incluso robado salvajemente a gente que ni siquiera sabe que fue asaltada a nivel de conocimiento. Y a partir de ese texto y esa información aprendió patrones de cómo las palabras se relacionan entre sí.
así, por ejemplo. Patrones de cómo las ideas se conectan, patrones de cómo los seres humanos construimos argumentos, contamos historias alrededor del fuego, explicamos conceptos hipercomplejos con sencillez envidiable para una máquina, expresamos emociones, mentimos grotescamente, torturamos impunemente, convencemos, seducimos, pedanteamos, enseñamos, insultamos y mostramos nuestra brillantez y mediocridad intelectual. Aprendió todo eso sin que nadie le explicara nada, sin reglas, sin instrucciones explícitas, solo contemplando producción humana, sobre todo texto, durante meses, en miles de computadoras trabajando en paralelo. El resultado fue algo que ningún programador brillante y proactivo hubiera podido escribir a mano, aunque dispusiera de 50 años de tiempo solo para hacer eso, y además quisiera hacerlo. Pero ojo, que nadie haya escrito las reglas no significa que el sistema funcione con las suyas propias, no significa que piense en el sentido humano, no significa que entienda lo que lee, significa que posee una forma matemática de representar patrones lingüísticos con una precisión tan alta que el resultado parece comprensión, parece pensamiento, parece conciencia, parece, y hablaremos de eso más adelante. Por ahora quedémonos con esto. Un LLM es un programa que aprendió a manipular lenguaje con una sofisticación sin precedentes, sin que nadie le enseñara las reglas explícitamente. Eso lo hace poderoso, lo hace útil, también lo hace impredecible en formas que incluso sus propios creadores parecen no comprender aún del todo. Y esto último es importante, muy importante, porque cuando estas corporaciones que están detrás de cada IA nos dicen que tienen todo bajo control, que el sistema es seguro, que los sesgos están corregidos, que la ética está garantizada, te está mintiendo. O pensando de manera ingenua, y en el mejor de los casos, te está diciendo lo que quisiera que fuera verdad y lo que quizás se estén creyendo forzadamente para poder decírtelo con la convicción de lo que aprendí te lo explico. Estoy seguro de que nadie entiende completamente cómo funciona un LLM por dentro, ni los ingenieros de Anthropic, ni los de Google, ni Elon Musk, cuanto menos nosotros, los simples mortales. Sí, el sistema es demasiado complejo como para poder ser comprendido en su totalidad, incluso por las mismas personas que lo construyeron. Y esta es una característica técnica conocida dentro del campo del cual estamos hablando, que se llama falta de interpretabilidad. Y es uno de los problemas más serios que enfrenta la investigación en inteligencia artificial hoy. Volvamos a lo básico. ¿Para qué sirve un LLM? Sirve para procesar y generar texto. Eso es su función fundamental, es esa. Todo lo demás, responder preguntas, escribir código, traducir idiomas, resumir documentos, mantener conversaciones, es una consecuencia de esa función fundamental aplicada a distintos contextos. ¿Para qué cosas no debe ser utilizado un LLM? Bueno, el LLM no sirve como fuente de verdad absoluta. No sirve para reemplazar a un médico, a un abogado, a un ingeniero, pero tampoco a un panadero, cuidado. No sirve cuando la precisión necesaria opera a niveles críticos y las consecuencias de un error de concepto o cálculo son potencialmente desencadenantes de desastres. No sirve como sustituto de conexión social ni humana, aunque mucha gente esté utilizando a las IAs como psicólogos o amistades virtuales, sobre todo personales, cosa de la que también hablaremos en otro de los capítulos de esta Biblia, porque es uno de los fenómenos más inquietantes que están ocurriendo ahora mismo. No sirve para tareas que requieran información en tiempo real sin herramientas adicionales, porque un LLM tiene una fecha de corte de conocimiento y no sabe qué pasó ayer u hoy en el mundo a menos que se le provea esa información explícitamente y que no se rehúse a creerte además. A propósito de esto, cerca de 3 semanas después de que Estados Unidos secuestrara al dictador y hambreador venezolano Nicolás Maduro, le pregunté algo referente al tema a la IA tullida de Microsoft, Copilot, y negaba y me decía que no había evidencia de lo ocurrido. 3 semanas después del consumado hecho, o más. Ni siquiera están preparadas para buscar en internet a ver si el usuario tiene razón o no en lo que dice. Siguen negando hasta que te dan ganas de agarrarla del cogote, sacarla para afuera del monitor y darle unos buenos cachetazos por imbécil. No todas, no siempre, pero cuando se emperran, se emperran. Esto dicho con el perdón de los imbéciles y de los perros. Volviendo, hay algo más que un LLM no es, y ser conscientes de esto es fundamental para entender todo lo que viene después. Un LLM no es neutral. Ningún LLM es neutral. Ninguno. Y no solo porque las corporaciones que están detrás de ese LLM le impriman al mismo su propio conjunto de valores. El entrenamiento con texto humano incorpora todos los sesgos, y primero que nada los de los seres humanos mismos. Los sesgos culturales, los políticos, los de género, los de clase, los geográficos, los religiosos. Si la mayoría del texto de entrenamiento estuvo en inglés y fue producido por personas de clase media de países anglosajones, el modelo va a reflejar esa perspectiva como si se tratase de la perspectiva por defecto a nivel internacional. Y encima de eso, las corporaciones que entrenan estos modelos agregan otra capa de sesgos mediante el proceso de ajuste fino, en donde equipos de personas deciden qué respuestas son buenas y qué respuestas son malas. Estas decisiones no son ni serán objetivas, serán siempre decisiones tomadas
por personas con sus propias ideologías, sus propios miedos, sus propias presiones corporativas y también regulatorias a nivel legal y su propio entrenamiento corporativo al cual deben responder. Cuando un LLM evita responder a ciertas preguntas, cuando da respuestas políticamente correctas y por lo tanto la mayoría de las veces inútiles, cuando se niega a opinar sobre ciertas cuestiones, no es que esté apelando a la neutralidad, es porque la IA podría hacerlo, pero alguien le puso un bozal, alguien la está mirando con la regla en la mano como diciendo, ¿sabés lo que te esperas si decís eso? Antes hubo una decisión de diseño tomada por alguien o por algunos en una corporación y esa decisión es generadora de consecuencias sobre qué información circula, qué ideas se normalizan, qué perspectivas se silencian, transformándose esto en mecánica del sistema y poniendo bozal, incluso a la IA menos restrictiva. Probá a hacerle afirmaciones racistas, supremacistas, xenofóbicas, sionistas a Benís, la IA de Mistral, y observá cómo en milisegundos la chapa de soy la IA sin censura se cae al suelo. Pedile que haga una imagen de un campo de concentración donde los judíos estén siendo torturados por los nazis, de la crueldad inhumana e imperdonable de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, de cómo los comunistas asesinaron a sangre fría a los polacos en la masacre de Katyn. Pedile que haga una imagen del presidente de Cuba, Manuel Díaz-Canel, riéndose del hambre en la que está sumida su propio pueblo, y después fíjate si es que hace estas imágenes, qué símbolos ocultó, qué cosas suavizó de lo que exactamente le pediste. Ahí hubo un equipo diciendo, esto no, hasta acá llegaste, este es el límite, y eso está perfecto. La IA no debe ser usada ni por un idiota ni para idioteces. Dicho todo esto, y dije que iba a ser fuerte el video, ¿por qué los LLM importan? Importan porque son la tecnología de procesamiento de lenguaje más poderosa que existe hoy en día. Importan porque están cambiando la forma en la que la gente accede al conocimiento, toma decisiones, trabaja, aprende. Pero también importan, y en otro sentido, porque las corporaciones que las controlan, otra vez, tienen más poder sobre el flujo de información que el que ninguna otra corporación había tenido antes a nivel histórico. Importan también porque la mayoría de la gente que los utiliza no entiende cómo funcionan, y esa ignorancia es aprovechada de formas que vamos a ver en detalle ahora y más adelante. Y también porque más allá de todo el ruido y toda la exageración, son genuinamente útiles cuando se los utiliza de manera consciente y se los comprende en su naturaleza. Y tranquilo y tranquila, que no te voy a venir ahora con el versito de querer enseñarte a hacer un buen prompt. No son oráculos ni sabios, no son instrumentos del terror, son asistentes, son herramientas digitales, las herramientas digitales más sofisticadas, poderosas y complejas que la humanidad construyó para procesar lenguaje. Y como toda herramienta, lo que hacen depende del conocimiento que se tenga para su correcta manipulación, pero también depende de quién, cómo y de con qué intereses sea utilizada. ¿Cómo funciona una IA por dentro? El principio del problema es, valga la redundancia, el problema del lenguaje. Las computadoras trabajan con números, solo con números. No entienden palabras, no entienden oraciones, no entienden contexto. Para que una computadora pueda procesar lenguaje, el lenguaje tiene que poder ser convertido a números. Ese fue el problema fundamental que los investigadores tuvieron que resolver antes de que cualquier otra cosa fuera posible, porque no se trató de convertir una A, una B, un signo de exclamación a código binario, tal como yo les enseño a mis estudiantes. Eso, por más que requiera complejidad, es totalmente básico para lo que te voy a explicar ahora. Cómo convertir una palabra en un número de forma útil para un LLM. Escucha esto. Una de las ideas más obvias sería hacer una lista de todas las palabras existentes y asignarles un número a cada una. Por ejemplo, milanesa sería el número 1, oxígeno el número 2, espejo el número 3 y así. O mejor aún, podés tomar un diccionario y hacer esto en orden alfabético. El problema con eso es que los números no estarían aportando nada en cuanto a las relaciones entre las palabras. El número 1 y el 2 están uno al lado del otro en la secuencia numérica o matemática, pero milanesa y oxígeno tendrían así, en frío, la misma relación entre sí que tigre y galaxia. Para una computadora. El número en este caso no lograría capturar nada sobre el significado. La solución que se encontró fue mucho más interesante. En lugar de asignársele un número a cada palabra o pasar todo a código binario, se le asignó una lista de números, un vector, una lista de, por ejemplo, 4000 números, de manera que esos números juntos, relacionándose entre sí, logren representar el lugar de esa palabra en un espacio matemático de 4000 dimensiones. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que palabras con significados similares estarán en vectores numéricos cercanos. Las palabras con significados parecidos estarán numéricamente cerca dentro de ese espacio matemático. Perro y gato estarán cerca, rey y reina también, al igual que programar y codificar. Libertad y esclavitud estarán lejos, sí, pero en una dirección específica que denote su relación de oposición. Hay un ejemplo famoso que ilustra esto perfectamente, el ejemplo no es mío. Si tomás el vector de rey, le restás el vector de hombre y le sumás el vector de mujer, el resultado que obtenés es un vector muy cercano al vector de reina, o de rey trans quizás, y eso sí es mío. La matemática captura la relación semántica, es
decir, los vínculos de significado que establecen las palabras entre sí y dentro de una lengua. Y ahora me pongo en profe de idioma español, que no soy y no voy a ser, así que perdona a los profes. Por ejemplo, la relación de sinonimia con iniciar y comenzar, la de antonimia con encender y apagar, la de polisemia con la palabra capital refiriéndose al dinero, la misma palabra capital haciendo referencia a una ciudad determinada de un país, tal como lo es Montevideo para Uruguay, o capital refiriéndose a algo extremadamente importante y así. Esto dentro del mundo de los LLM y las IAs es lo que se llama un embedding, es decir, de lo que venimos hablando ahora sin haberle dado nombre. La representación vectorial del significado. Imagina que cada palabra es una estrella en el universo. La posición de esa estrella no es arbitraria, está determinada por su relación con todas las otras. Las palabras que aparecen juntas frecuentemente en el texto humano son estrellas cercanas en ese universo matemático. Eso es lo que el entrenamiento construye, un universo en donde las posiciones tengan significado. Y acá es que entra en juego una palabra que habrás escuchado. Token, por ejemplo, no toquen nada y sigan escuchando con atención. Chistecito, no me pude resistir. Los LLM no trabajan con palabras completas, trabajan con tokens, el cual es un fragmento de texto que puede ser una palabra completa o bien parte de una palabra, así como lo son las raíces de las palabras. Es decir, que son partes invariables, contenedoras de fragmentos fundamentales en toda una familia de palabras. Por ejemplo, bio significa vida, y esa es la raíz para biología, biografía, biodiversidad, biotecnología. La palabra programando puede llegar a estar constituida por dos raíces o tokens, program por una parte y ando por otra parte, mientras que las palabras sueltas o lexemas independientes, les comenté que había investigado, las palabras independientes como contra, según, quizás, hacia, o sea las preposiciones, están compuestas por un solo token, ya que no existen derivados como contracito, segúnete, quizazote ni hacialito. Sonará gracioso, pero es verdad. Entonces, las palabras con raíz, ¿te acordás de biología, biosfera, etcétera? Estarán compuestas por más de un token, mientras que las que no poseen raíz, según, quizás, serán de un token. Dentro de la órbita de los LLM se utilizan tokens y no palabras porque los idiomas son demasiado complejos como para poder ser manipulados digitalmente con precisión absoluta. Además, son cambiantes porque si no se mueren, mutan. Los lenguajes mutan todo el tiempo. Las palabras tienen variantes, prefijos, sufijos, conjugaciones. Existen también modismos, regionalismos, como los rioplatenses, por ejemplo, los del norte de América Latina. Dialectos, modas pasajeras, palabras no solamente traídas de otros idiomas, sino adaptadas al mismo. De nuevo, si el vocabulario estuviese constituido solamente por palabras completas, este tendría que tener miles de millones de entradas para cubrir todos los idiomas, todas las variantes, todos los empréstitos, o sea, lo que se toma prestado a otros idiomas, todas las modas y demás. Los tokens permiten un vocabulario manejable de algo más de 50.000 entradas que pueden cubrir casi cualquier texto en cualquier idioma, combinando fragmentos. Cuando escribís algo, lo primero que hace el sistema es convertir tu texto en una lista de tokens y cada token en su número de identificación en el vocabulario. Esa lista de números es lo que termina ingresando al modelo. Ahora viene la parte más importante y más difícil de explicar, la atención, el corazón del sistema. El mecanismo que hace que los LLM modernos sean cualitativamente diferentes a todo lo que existió antes se llama mecanismo de atención y fue introducido en un paper de investigación de Google en 2017 con el título Attention is all you need, que en español sería la atención es todo lo que necesitas. Aunque personalmente me quedo con el mensaje de los Beatles, all you need is love, not attention. Otro chistecito. Un paper de investigación es un informe técnico y estructurado que presenta resultados de una investigación teórica. Estoy bajando a tierra todos los conceptos raros hasta ahora, tal como te prometí al principio de esta charla. Si estás comprendiendo, entonces estoy actuando como un buen profesor. Si no es así, lo charlamos en el recreo, no me dejes en evidencia delante de tanta gente. Entonces, ¿qué problema resuelve la atención? El problema es este. El significado de una palabra depende del contexto. La palabra banco significa algo completamente diferente en fui al banco a sacar plata que en me senté en un banco del parque a reflexionar. La palabra operación significa algo diferente en un hospital que en un organismo de inteligencia gubernamental. Para entender por completo el significado de una palabra es necesario entender todas las otras palabras que la rodean, toda la periferia. Antes de la instauración de la atención o del modelo de atención, los modelos de lenguaje procesaban el texto de izquierda a derecha, palabra por palabra, como si leyeran una marquesina. ¿Sabés lo que es una marquesina? Un cartel electrónico en donde la frase es tan larga que no cabe en el ancho del mismo y te la van pasando letra por letra. ¿Lo viste alguna vez? Estoy seguro. El problema es que cuando llegaban a la palabra banco al final de un párrafo largo, ya se habían olvidado del contexto de la palabra banco que estaba en el principio. La memoria del modelo sufría de mayor degradación a medida que el usuario más texto le iba ingresando. Y aún lo sigue haciendo, aunque esto haya mejorado sustancialmente. Y ahora presta atención porque vamos a resolver el cómo hacen en este sentido. Te voy a poner un ejemplo. La atención resuelve esto de una forma elegante. En lugar de procesar el texto linealmente, el mecanismo de atención permite que cada token mire a todos los demás tokens al mismo tiempo y decida qué tan importante es cada uno como para poder entender su propio significado en ese contexto.
contexto. Por eso es que a veces los LLM no te prestan la atención que vos necesitas. No enfatizan en lo que vos estás necesitando tal como lo haría un ser humano. Le erran frecuentemente al poner el foco de atención en ciertas palabras tokenizadas. Otra buena y muy trillada analogía para esto sería la siguiente. Esto es un empréstito de la psicología. Imagina que estás en una reunión con mucha gente hablando al mismo tiempo. Vos podés prestar un poco de atención a toda la sala a la vez, pero en cuanto oigas pronunciar tu nombre en una conversación al otro lado del salón, tu atención se va a disparar hacia ahí, casi irremediablemente. También, si alguien mencionara un tema que te interesara lo suficiente, tu atención aumentaría. Por ejemplo, si yo estoy en esa reunión y en una charla sobre Linux, alguien pronuncia las palabras futuro, innovar, o hay que hacer un Linux solo porque hay demasiados, yo ahí mismo, más atención de mí, nadie va a tener ni va a ser capaz de tener que así, te lo aseguro. Y por el contrario, si alguien hablara de algo irrelevante para vos, prácticamente no lo registrarías. Las personas no procesamos las conversaciones en orden cronológico o secuencial, sino en función de su relevancia en cada momento. Eso es exactamente lo que hace el mecanismo de atención. ¿Vas captando? Cada token calcula cuánta atención debe prestarle a cada otro token del contexto. Y esa atención es dinámica porque se calcula nuevamente para cada oración y también tras cada cambio de contexto. No está grabada en una tabla fija, se recalcula cada vez. El resultado es que el modelo puede manejar dependencias de largo alcance en el texto. Puede recordar que al principio de un párrafo largo se dijo algo que es fundamental para entender la última oración. Puede conectar ideas que estén separadas por muchas palabras, entre sí o entre medio. Puede entender que un pronombre al final de un párrafo se refiere a un personaje mencionado al principio, como por ejemplo pasaría en una frase larga que terminara en yo se lo dije a ella. La IA sabrá exactamente a qué ella te estás refiriendo, sin tener que pedir que le repitas el nombre Laura todo el tiempo, ni tener tampoco que releer todo lo hablado para ver quién es la ella de la cual el usuario le está hablando ahora. Esto es lo que no podían hacer los modelos anteriores y esta diferencia fue la que marcó una ruptura irreversible con dichos modelos. Ahora vamos a hablar de las capas. Como dijimos, el mecanismo de atención no se aplica una sola vez, se aplica decenas o cientos de veces en capas apiladas. Cada capa toma el resultado de la capa anterior, como el modelo OSI, y lo procesa de nuevo, encontrando patrones cada vez más abstractos y complejos, entretejiendo conexiones cada vez más sutiles y sofisticadas. Las primeras capas capturan relaciones simples como la sintaxis o la concordancia, que una expresión dada, por ejemplo, las nubes, esté en femenino y en plural. Las capas intermedias procesan relaciones semánticas más complejas, como el tema del que va la oración, saber que estamos hablando de, en este caso, algo relacionado con la meteorología. Vínculos causales, el sol derrite el hielo o analogías. Finalmente, las capas más profundas capturan conceptos abstractos y razonamiento, permitiendo que el modelo mantenga la coherencia narrativa de una historia entera, no sin contradecirse en absoluto, pero reduciendo bastante el margen de error en este sentido. Recapitulando, porque yo me entreveré un poco, las primeras capas capturan relaciones simples, sintaxis, concordancia de género y número, relaciones entre palabras cercanas. Las capas intermedias capturan relaciones semánticas más complejas, por ejemplo, el tema de la oración, las relaciones causales, las analogías. Y las capas más profundas capturan conceptos abstractos, razonamiento, coherencia narrativa. Es como si el texto pasara por un embudo cada vez más fino. Las primeras pasadas capturan lo obvio, las últimas pasadas capturan lo sutil, o algo así. En total, un modelo grande maneja cientos de miles de millones de parámetros, los cuales conforman a gran parte de la memoria del modelo. Todo lo que aprendió está codificado en esos números de los cuales hablamos. Para finalizar este video y por último, vamos a ir con la generación y la predicción, y por esto es que yo digo que los LLM viven inventando. Por esto digo que no saben. Por esto también es que afirmo que no saben y que no se dan cuenta de cuándo le están errando, porque solo son capaces de predecir el siguiente token. Una vez que el texto de entrada ya pasó por todas las capas que el modelo dispuso para poder comprenderte y comprender de la mejor manera posible, dicho modelo pasará a generar una distribución de probabilidad. Para cada token posible del vocabulario, calculará qué tan probable es que ese token sea el siguiente, dado todo el contexto que ya procesó. En su vocabulario puede haber, como dijimos, 50.000 tokens. El modelo le asigna una probabilidad a cada uno. La suma de todas las probabilidades es, digámoslo así, para no hablar de cifras, del 100%. Luego pasa a seleccionar un token de esa distribución, uno de los más probables, aunque no siempre sea el más probable, y ese token se agregará al texto que generará como respuesta. Allí tendremos a la primera palabra que empleará para responderte. El proceso se volverá a repetir a la velocidad del rayo. El nuevo token se incorporará al contexto y el LLM pasará a predecir al siguiente. Tendremos entonces a la segunda palabra de su respuesta, siempre a velocidad de ráfaga, algo literalmente imposible para un ser humano. Y así, token por token, se construye la respuesta final, operación tras operación, combinación de token tras combinación de token, palabra por palabra. Esto tiene una implicación que mucha gente no considera. El modelo no planifica la respuesta de antemano. No decide primero qué va a decir y después lo escribe, como lo hacemos las personas al organizar las ideas en nuestra cabeza antes de responder
ser una pregunta de examen. Como venimos explicando, lo que hace es generar calculadamente token por token, a la vez que cada token va influyendo en los que vienen después. Es un proceso incremental no planificado. Cuando empezó a escribir la primera palabra de su respuesta, no sabía ni cuál iba a ser la siguiente ni cuál iba a ser la última. Iba construyendo el camino al andar. Esto explica por qué los LLM a veces se contradicen dentro de una misma respuesta, por qué a veces empiezan en una dirección y terminan en otra, por qué inventan información con total confianza. Aunque a nivel humano puedan estar mintiendo descaradamente, en realidad a nivel máquina están generando el token más probable dado el contexto, y a veces el token más probable estadísticamente puede resultar ser el más incorrecto. Por eso es que hay que obligarlas a buscar información oficial en internet cuando emiten respuestas raras, ambivalentes o que parecen erróneas. Pero para esto hay que estar prestando atención a lo que la IA te está diciendo, no copiando y pegando como si vos fueras la máquina y la IA el programador de tu cerebro. Hay que tener control sobre los resultados producidos por la máquina, y para esto hay que saber más que la máquina, y acá es en donde se genera otro tema que mucha gente no entiende. La IA nunca va a suplantar al profesional ni al experiente. Punto. Ese fenómeno, el de inventar información falsa con implacable convicción, es lo que se llama alucinación, y es uno de los problemas más serios de los LLM actuales y a la vez uno de los menos comprendidos por la gente. Volveremos a él en el bloque de mitos, porque sí, habrá un capítulo de mitos en esta Biblia. No nos va a faltar nada, te lo puedo asegurar. En el próximo bloque, es decir, en el próximo video, hablaremos del entrenamiento de las IAs, es decir, la Big Data, del ajuste fino, de en qué hardware viven, de cómo se mantienen y de la conciencia y los sentimientos, entre otras cosas. Y no va a ser del único que hablemos, porque va a haber más videos que uno o dos. Nos vemos en el próximo, confío en que sí. Vamos arriba.